Ok, empezamos. Entonces, cuando nosotros usamos la oración como la palabra de Dios, como ese reflejo hacia nuestra vida, nosotros realmente ahí no hay pierde, ¿sabes? Porque le estás recordando a Dios lo que Él dejó escrito para que nosotros, vivamos eso que Él dejó escrito. Muchas veces Muchas veces, nos preguntamos o decimos: "Híjole, ya tengo mucho tiempo orando por esto, y la situación, sigue igual y no cambia", ¿sabes? Ese momento en el que nosotros estamos esperando es donde Dios nos está moldeando. Muchas veces es ese trato con nuestro carácter, es ese trato con esas cosas, ¿no? Que a veces Él necesita cambiar. Nosotros necesitamos ser firmes en la palabra de Dios. Y bueno, ya se están conectando. Vamos a empezar esto con una oración. Vamos a pedirle al Señor que sea Él tomando el control de todo esto, porque la verdad, yo sin Él no puedo comenzar. Entonces, Señor, te doy las gracias esta tarde. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú estás en medio de todos nosotros como ese poderoso gigante. Yo bendigo, Señor, a cada una de las personas que se están conectando, que van a ver esta transmisión más tarde. Yo te pido por cada familia representada en este lugar, Señor, que seas tú en el nombre de Jesús tomando mi boca, que seas tú tomando el espacio, el lugar, el momento, que seas tú solamente, Espíritu de Dios, en todo esto. Yo te doy las gracias por tu palabra hablada en nuestra vida, guardada en nuestro corazón, y te pido que así como tú lo dejaste escrito, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a que tu palabra esté en nuestro cuello, esté en las paredes. Ayúdanos, Espíritu de Dios, despiértanos, Espíritu de Dios, porque solamente contigo podemos llegar a ser lo que tú dices que somos. Te pido que seas tú glorificando tu poder en el corazón de mis hermanos, que seas tú en todo esto. Bendigo este tiempo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues entonces, la clase pasada, vimos cómo nosotros, a través de la oración, podemos llegar a hacer cosas y mover montañas, así como él lo dice, y también le podemos hablar a las circunstancias, que eso es algo que vamos a ver el día de hoy. Hoy puse un repaso de versículos de la salud. Para el que necesite sanidad. En todos estos versículos, estos son algunos. La verdad es que hay muchísimos versículos, que nosotros podemos utilizar para aprendernos de memoria, guardarlos en nuestro corazón, decirlos con la boca, para que nosotros podamos encontrar la sanidad. Si necesitas sanidad, buscamos versículos de salud. Si necesitamos provisión económica, para toda necesidad, situación, en nuestra casa, en nuestra familia, hay un versículo. Repítelo constantemente y, ¿sabes? Créelo. Es bien importante que tú creas lo que estás leyendo, que tú creas lo que tú estás escuchando. ¿Sabes por qué? Porque yo, al orar esto, el Espíritu de Dios me mandó a lo que es la incredulidad. Y hoy voy a hablar un poquito de la incredulidad. Tal vez tarde un poco más de tiempo y no alcance a dar completo este taller, pero tenemos el siguiente martes para seguirlo. Y voy a enfocarme un poquito en el sistema de creencias. El sistema de creencias tiene algo tremendo en nuestra vida, que impacta nuestra vida. Y fíjense bien, la incredulidad es la imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrado. Aunque esté aceptado, no cree con facilidad y a la ligera. Esto quiere decir que cuesta trabajo creerlo, que aquí hay duda. Entonces, cuando hay duda, la duda es una imposibilidad para poder alcanzar nuestro milagro. La incredulidad nos hace pensar que Dios no es capaz o que no le importa. También afecta las relaciones con la familia, con los amigos, por medio de los comentarios. ¿Sabes? Cuida con la persona que tú te relacionas, cuida con las personas que tú estás.
Ajá. Ora, pídele al Señor que traiga a tu vida gente de fe, gente poderosa que te ayude a, a contaminarte, así como contaminarte, porque ahorita vamos a ver cómo es contaminarte, ajá, pero de las cosas de Dios. Contaminarte de su palabra, como decía una de mis mentoras, hay que inyectárnoslo, ¿no? Hay que inyectárnoslo, así como inyectárnoslo para que corra esa palabra de Dios por nuestras venas. Es importante lo que nosotros vemos, escuchamos, porque de eso es lo que nosotros estamos hechos. Ujú. Entonces, en lugar de tener visiones que inspiran a las personas a nuestro alrededor, nos desalentamos y le robamos la fe a otros. Esto no lo podemos permitir porque, ¿sabes? Esto es la gente negativa. La gente negativa, como le dicen hoy los jóvenes, los tóxicos. ¿Sabes? No podemos darnos el lujo de esto. Necesitamos, así como él dice su palabra, Señor, pon una guarda en mi boca. Ajá, pon una guarda en mi boca, que de mi boca solamente salgan palabras de bendición, palabras de amor, de edificación a la gente, palabras proféticas. ¿Sabes por qué él también así lo dice? Pidan y se les dará. Tú quieres un don profético, lo tienes que pedir, pero también lo tienes que anhelar en tu corazón, ¿no? Entonces, nuestro sistema de creencias es totalmente importante para que una oración sea contestada. Y fíjense, estas son la influencia. Esta influencia es lo que nosotros tenemos, las circunstancias que influyen en nuestra vida para que nuestro sistema de creencias sea alterado. Y son, primero, los pensamientos. Recordemos que esto lo hemos visto anteriormente. Los pensamientos es un punto al blanco donde Satanás se utiliza para afectar nuestra vida. Él no puedes, no es posible, ahora no, mira, Dios no te está escuchando, no sirve lo que estás haciendo. ¿Sabes? Él dejó un versículo poderoso y es en 2 de Corintios 10:5, que dice que todo pensamiento se va cautivo a la obediencia de Cristo. Háblale a tus pensamientos. Ajá. El domingo me decía una mujer de Dios tremenda, me decía, toma autoridad sobre tus pensamientos. Y sabes, para nosotros poder tomar autoridad sobre nuestros pensamientos, necesitamos identificar nuestros pensamientos y esos pensamientos que te hacen mal, llévalos cautivos a la obediencia de Cristo. Dilo en voz alta, pensamiento, no tienes suerte, no tienes parte en mi vida. Te vas cautivo a la obediencia de Dios, ¿no? La tradición también nos afecta mucho. Yo vengo de un país con muchas tradiciones, donde te voy a ser sincera, cuando yo estudiaba la palabra de Dios, yo veía, ajá, como tantas tradiciones, es un pecado en contra de Dios. La cultura también afecta nuestro sistema de creencias, obvio, la educación, las experiencias. Híjole, eso es algo tremendo. Nosotros necesitamos entrar en el proceso del perdón para que a través de ese proceso, esas experiencias se vayan limpiando, leer la palabra de Dios, ver lo que Él piensa y cómo Él nos va guiando. Por eso Él dice, ajá, Él es la lámpara. Él es la lámpara que alumbra nuestros pies, ¿sabes? Porque esa lámpara es paso a pasito. Nosotros vamos caminando paso a pasito y vamos siendo alumbrados por su palabra. Pero si nosotros no leemos, si nosotros no sabemos qué es lo que quiere Dios para nosotros, ¿sabes? Es muy difícil discernir lo bueno de lo malo, lo bueno de lo correcto, porque también eso es tremendo cuando nosotros decimos, sí, esto es bueno, pero no es correcto a los ojos de Dios. Entonces, solamente a través de la palabra de Dios nosotros podemos discernir entre todas esas cosas, ¿no? También hay espíritus de discernimiento que el Señor nos da, ese espíritu que es el espíritu de Dios que nos ayuda a discernir las cosas que proceden de Él. Ajá. Otra influencia son las ideas generadas por nuestros antepasados, por nuestros padres, ¿no? Esto yo lo digo porque yo una vez descubrí que muchas cosas de las que yo había aprendido eran errores y eran, ¿sabes qué? No tenían nada que ver con lo que Dios nos deja escrito. Y yo te pido que tu Biblia sea ese manual para que te guíe a toda luz, a toda verdad. Y claro que tenemos mucho conocimiento, el conocimiento del mundo, el que adquirimos en la escuela, en la universidad, ajá, ahorita en tantas redes sociales, en tantas cosas, todo ese conocimiento, fíltralo, fíltralo, ponlo a la luz del Señor, porque todo eso tiene una gran influencia, ajá, en tus creencias. Y yo te pido que
que tú estés orando por esto, porque yo recuerdo un momento en mi vida en que no solamente había incredulidad en mí, sino que también había resistencia. Cuando yo me doy cuenta que no solamente era la incredulidad, sino que yo resistía al Espíritu de Dios. Híjole, esto fue tremendo para mí porque yo decía, ¿cómo puede ser que yo esté resistiendo al Espíritu de Dios? ¿Sabes? Así era. ¿No? Gracias a Dios tenemos el poder de la oración. Sabemos que cuando nosotros reconocemos las cosas, Él es fiel. Él es fiel en ayudarnos, Él es fiel en hacernos avanzar, ¿no? Nosotros podemos ser confundidos por ideas, por teologías equivocadas. Por eso es importante conocer lo que Dios dice en cada situación y conocer la verdad. Y esa verdad nos va a hacer libres. Yo te pido, ¿hay alguien ahí que tiene su micrófono, este, su micrófono, porfa, si me ayuda, no sé, quién tenga el micrófono? Ok, al ratito abrimos el micrófono y podemos hacer comentarios, ¿va? Entonces, es importante, que nosotros pongamos a la luz de Cristo nuestro sistema de creencias, porque pueden haber cosas ocultas, puede haber incredulidad, puede haber duda. ¿Sabes? Sus promesas están para nosotros y nosotros las tenemos que agarrar. Por eso Él dice que nosotros debemos de jalar el cielo a la tierra. Y para nosotros vivir el cielo aquí en la tierra, necesitamos ser firmes en su palabra, necesitamos tener la mente de Cristo. ¿Cómo es transformada la mente de Cristo? Nuestra mente se transforma a Cristo a través, primero, de darle permiso al Espíritu de Dios para que abra nuestros pensamientos, pero también, ¿sabes cómo? Repitiendo su palabra constantemente. Es que, ¿sabes qué? No puedes. Y Él lo dejó escrito. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo, todo, o sea, no importa. ¿Y sabes cuál es el todo de Dios? Es el todo de Dios. No es el todo ni el mío con limitaciones o con barreras. Es el todo de Dios. Entonces, aquí yo también lo que te quiero hacer y yo te exhorto, ¿no? A que tú te preguntes a ti mismo, ¿qué es lo que yo estoy creyendo? O sea, que realmente tiene Dios la capacidad de cambiar a una persona, ¿sabes? Muchas veces, y esto se da mucho en mi país, yo estaba hace unos días en algún lugar y entró una mujer y dijo, es que todos los hombres son iguales. Y sabes, y yo por dentro dije, eso también lo piensan en mi país, pero dije, el varón que está creado, el varón que está formado al lado del corazón de Dios es un varón diferente. Ujú. Y esa creencia tenía cautiva a esa mujer, ¿sabes? Hay situaciones en nuestra vida, y vamos a ponerlo así, fíjense, es como si esta creencia que nosotros tenemos es el desierto. Dios sacó a los egipcios, perdón, a los israelitas de Egipto. Y, ¿sabes? ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? Porque no transformaron su mente. Necesitamos transformar nuestra mente. Necesitamos sacar todas estas cosas que no nos sirven, que no nos edifican y empezar a poner su palabra de Dios, su palabra, llenarnos de su palabra, porque ese es el único modo que nuestra vida puede ser transformada. Necesitamos ser intencionales. Intencionales, ¿sabes en qué? En buscarlo. Intencionales en leer su palabra. Está padrísimo que escuchemos pastores y en internet y todo eso, porque hay muchos que tienen mucho que aportar a nuestra vida. Pero nada, como que tú abras ese libro y digas, Espíritu de Dios, aquí estoy. ¿Qué me vas a hablar hoy? ¿Qué me vas a enseñar hoy? Ese es el mejor modo de guardar, ¿no? Su palabra en nuestra vida. Ajá, y con tanta influencia que hoy tenemos, es importante, fíjate lo que hace Satanás, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:4. Esto es tremendo, porque Satanás se encarga, ajá,
de que nos pone unos velos en los ojos donde no vemos, donde no oímos. Cuando nosotros estamos orando por la gente y nosotros le pedimos, Señor, quita todos esos velos, abre sus ojos espirituales, ¿sabes? Porque ellos no entienden. Cuando nosotros oramos, intercedemos por esa gente, incluso por nosotros mismos, nosotros vamos a poder a tener más, más entendimiento de que nosotros podemos. Ay, perdón, no puedo mover la pantalla, algo me pasa, déjame ver, algo hay aquí raro. Alfred, ¿me ayudas, papi? Ok, entonces nosotros no podemos, necesitamos seguir orando, necesitamos pedirle incluso nosotros mismos al Espíritu de Dios que sea Él, que sea Él el que nos ayude. A ver, ¿me ayudas? Que sea Él el que nos ayude a que nuestro entendimiento sea abierto, a que nuestros ojos espirituales sean abiertos. ¿Sabes por qué? Porque es importante de ese modo ver las cosas de Dios. Él tiene cosas maravillosas con nosotros, pero ¿sabes algo? Hay una gran distracción en todo esto. Hay una gran distracción en que nosotros estamos distraídos en el mundo, estamos distraídos en tantas cosas y a veces nos dejamos cautivar por todo eso. Yo te pido, ora para que tu entendimiento sea abierto, ora para que el Señor abra nuestros ojos y de los ojos de la gente que quieras que conozca a Cristo. Es importante que primero le hables a Dios de la gente antes de que tú le puedas hablar a la gente de Dios, ¿ok? Romanos 1:21 dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron, escucha esto me impactó porque dice, sino que se hicieron vanos a sus razonamientos y necios. A ver, se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue endurecido. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Cuando nosotros usamos demasiado el razonamiento humano y estamos preguntando, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y qué no sé qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Todos esos porqués están endureciendo tu corazón. Yo te pido algo. Cuando estés en una situación difícil, todos pasamos por el desierto. Y hay desiertos que pueden durar lo que tú digas que pueden durar. Recuerda el pueblo de Israel. ¿Cuántos años duró en el desierto? Y sabes, nosotros tenemos la autoridad de ponerle alto al desierto. Te voy a decir cómo. Es creyéndole a Dios, es orando y sabes que no es cuestionándolo. Es diciéndole, yo cuando emprendí esto y lo entendí, yo le decía, gracias, Señor. Porque, ¿sabes? En vez de decirle, ay, ¿y por qué me pasa esto a mí, Señor? Otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Sabes? Cuando le empecé a decir, Señor, está bien. ¿Qué necesito aprender? Empecé a ver cosas maravillosas que Él me estaba enseñando. Pero necesitamos hasta preguntarle a Dios, ¿por qué nos está pasando esto? Y sabes, no puede ser así. Dios es soberano, Dios es nuestra máxima autoridad, ¿no? Así como dicen en mi pueblo, flojito cooperando, porque sabes, entre más preguntamos, entre más necios nos ponemos, el proceso es más difícil y más tiempo nos va a costar salir del desierto. Más tiempo, ¿por qué? Porque nuestro corazón se está endureciendo. ¿Sabes por qué? Porque estamos en los razonamientos humanos. Deja de estar razonando, pidiéndole los porqués a Dios, ¿sabes? Dile, Señor, aquí estoy. Yo recuerdo que fue un momento muy difícil de mi vida cuando mi esposo estaba en México. Yo estaba aquí, yo conocía muy poca gente aquí, ¿no? Y yo veía para un lado, veía para el otro, y todos los planes que habíamos hecho mi esposo y yo para llegar aquí a Estados Unidos, todo era nada, nada había pasado, o sea, todo era un caos. Y yo recuerdo que le dije, Señor, perdóname. O sea, lo único que veo en mi vida, lo único que veo en mi vida es fracaso. Y empezó él a hacer cosas maravillosas. Pero yo tuve que reconocer
que yo le preguntaba y yo le decía, ¿por qué me está pasando esto y por qué el otro? Y yo recibí una palabra tremenda del pastor Selmo. ¿Y sabes qué me dijo? Dios está formando el cimiento. Y eso me levantó, porque quiero contarte un poco con mi mamá, con los 2 brazos rotos, mi esposo en México, yo con 2 niños, con el trabajo, era una cosa tremenda. Ajá, solté el control y yo le dije, Señor, ¿qué quieres hacer en mí? Y empezó a sacar que yo estaba frustrada, que estaba desilusionada, que estaba decepcionada. Y yo le decía, ayúdame a salir de esto. Ujú. Y empecé a dejar todo esto a un lado. Y en ese momento fue cuando empecé a ver la gloria de Dios en mi vida, manifestándose, ¿sabes? En ese fracaso, en ese enojo, en esa situación que yo decía, no tengo como por dónde salir. Y en pleno COVID para variar, ¿no? Y, ¿sabes? En ese momento fue cuando yo dije, gracias, Señor, y renuncio a todos estos pensamientos, porque estos pensamientos, déjame decirte, así como yo lo sentía, me tenían cautiva. Y los pensamientos nos tienen cautivos. Hay pensamientos en nuestra vida que no nos dejan salir de la situación donde estamos y a veces nada más cambias la perspectiva y sabes que cambia todo. ¿Sabes? Dios nos quiere y ese es el deseo de su corazón, que tú y yo seamos prosperados. Y no solamente financieramente, sino en todas las áreas de nuestra vida. Tú me vas a decir, siempre repito esto, ¿sabes por qué? Porque es el deseo del corazón de Dios que tú prosperes. Pero necesitamos romper el odre, necesitamos romper con esas creencias que nos tienen atados a cosas que no pertenecen a Dios, ¿no? Y entonces, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle las gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Como resultado, la mente se quedó en obscuridad y confusión. Aquí lo vemos otra vez en el mismo versículo, pero en otra traducción. Ajá. Aquí ellos por no conocer a Jesús, porque ellos sabían de dónde venían. El pueblo de Jerusalén sabía que Jesús era el hijo de María. Y tú dices, ok, no hay profeta en su tierra, pero Jesús hizo milagros en ese lugar, pero para los que creyeron. ¿Sabes? Es bien importante que tú pongas a la luz del Espíritu de Dios cuáles son tus creencias. Si tú estás diciendo, o sea, estás orando, Señor, salva a tal persona, pero dentro de ti está, ay, nunca va a cambiar. ¿Sabes? Mejor no ores. Lo que necesitas cambiar es tu creencia. Yo vengo de una transformación y el Espíritu de Dios ha hecho cambios tremendos, no solamente en mí, sino en mi familia. Y, y he entrado al horno y he sido de verdad, he sido, así como a veces le digo, Señor, que no sea con cincel, porque el cincel duele. Pero es mejor nosotros decir, ¿sabes qué, Señor? Examina mi corazón, examina qué es lo que estoy haciendo, que a ti te ofende. Ujú. Y vas a ver cómo el Señor saca cosas hermosas. Pon esta semana en tu cabeza y decir, ¿sabes qué, Señor? Hoy quiero transformar mi mente. Quiero pensar como tú piensas. Quiero hablar como tú hablas. ¿Sabes? Porque si tú se lo pides, yo sé que Él lo va a hacer en ti. ¿Ok? En Efesios 4:18 nos dice, tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Mucha gente vive así. Ajá, y eso no nos excluye ni a ti ni a mí. ¿Sabes por qué? Por la influencia tan tremenda que tenemos del mundo. En esa situación donde puede haber dolor, claro que puede haber dolor, puede haber sufrimiento, pero si nosotros estamos firmes en su palabra, firmes en su verdad, quiero, yo entendí algo importante. Ajá, Satanás viene en contra de nuestra fe. Él lo que quiere derrumbar es nuestra fe. Y va a hacer todo lo posible, ajá, por derrumbar nuestra fe. Y la lanza número 1 es la mente.
Así que por eso él dice, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, que tus pensamientos se sometan a la palabra de Dios. Y como decía esa mujer el domingo, ajá, toma autoridad de tus pensamientos. Ujú. Y fíjate, qué fuerte, cuando nosotros cerramos nuestra mente o no honramos a una persona de Dios, una persona que está dando la palabra de Dios, cuando nosotros no la honramos, ajá, se va cerrando nuestra mente, nuestro corazón se está endureciendo. Ujú. Y es importante que nosotros saquemos todo. Él no hizo milagros ahí debido a la incredulidad en Mateo 13:58. Si nosotros podemos leer Hechos 9, pues sabemos que en Hechos 9, pues muchos no creyeron por eso, ¿no? No creyeron porque no quisieron creer, ¿eh? O sea, aquí hay un punto importante, es la voluntad. Yo te invito a que leas Hechos 9 y tú vas a descubrir si lo lees una, dos o tres veces. Léelo en versiones diferentes. Y si tú te das cuenta, vas a leer, vas a captar que ellos dicen, híjole, es que no quisieron creer. Yo te pido, vamos a reconocer y vamos a pedirle a Dios que todo esto se caiga de nuestra vida en el nombre de Jesús. Que se caiga la incredulidad, la desconfianza, la ingenuidad, ¿no? Eh, porque solamente así vamos a poder, ¿no? Alcanzar lo que es autoridad. Ujú. ¿Qué es la autoridad? Voy a hablar un poquito de la autoridad porque este es otro modo de oración que Jesús utilizó. Ujú. Autoridad. ¿Qué es la autoridad? Esto es hablando a nivel mundo, ¿eh? Esto viene en el diccionario. Es la habilidad para influir en otros sin necesidad de que estén subordinados o dominar una situación. Ujú. O sea, aquí vemos que es la habilidad para influir, en pocas palabras. Nuestra autoridad es la palabra de Dios. Si en algo nos tenemos que someter, es a la palabra de Dios, ¿no? Jesús nos ha dado autoridad y es importante que cuando nosotros oremos, utilicemos esa autoridad. Dices, ok, yo no sé si tengo autoridad en mi vida. Ora y dile, Señor, en el nombre de Jesús, dame una revelación de tu autoridad. Yo conocí la autoridad después de un ayuno de 21 días, cuando él claramente a mi oído me dijo, ¡fum! Tienes la autoridad, ¿sabes? ¡Auch! Se rompió muchas cosas en mí. Ujú. Y yo amé esto porque esto me hizo orar de un modo diferente. Y es lo que yo hoy te pido. Pídele al Espíritu de Dios que te dé una revelación de su autoridad en tu vida. Porque la autoridad en la palabra de Dios, de verdad que, wow, es tremenda. ¿Ok? Entonces, en Mateo 18:28 nos dice, y se acercaron a Jesús y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ujú. Se los voy a explicar rápido. Ujú. Jesús vino a cumplir todas las exigencias del Antiguo Testamento. Él se dio a sí mismo como sacrificio, una sola vez y para siempre. Aquí vamos a desatar dos ramas importantes, lo que es la autoridad y lo que es algo de identidad como hijo, para que nosotros podamos entender cómo podamos orar desde un lugar de autoridad, pero también desde ese lugar como hijos. Y esto va a traer cosas maravillosas a tu vida en la oración. ¿Ok? Entonces, Él hace esta obra de redención. Él cubrió todos los pecados, los tuyos, los míos, cubrió todos los pecados, ajá, pagó todos esos pecados por ti, por mí. Él derramó su sangre. A mí lo que más me impactó cuando yo estaba estudiando esta parte es que él también en ese momento, según el orden de Melquisedec, también fue sumo sacerdote. O sea, fue tantas cosas Jesucristo en la cruz. Ajá, porque era el mismo Dios, ajá, era el sumo sacerdote, era el cordero, ¿no? Y si empezamos a estudiar, wow, sale una cosa hermosa de todo lo que Él hizo por ti y por mí, ajá, en esa cruz.
Vamos a ver en Juan 1:12 cómo dice, toda autoridad de Cristo a todos los que le recibieron. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Ujú. Vamos a explicar un poquito esto. Cuando nosotros sabemos que Cristo, Jesús, es el Hijo de Dios, pero no solamente es esa convicción de decir, sí, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, yo sé que tú te bajaste, que te diste por nosotros, yo sé que tú lo hiciste por nosotros. En ese momento, no solamente tú estás como hijo, sino que también Él te otorga el derecho de su autoridad. Él ya te la dio, ahora tú recíbela. Las cosas espirituales se reciben por fe. Aquí te estoy hablando de las unciones, te estoy hablando de incluso de la autoridad. Todo esto lo recibimos por fe. Hay cosas que necesitamos una revelación. Claro que necesitamos la revelación, pero también todo esto se puede recibir por fe. Entonces, Él aquí nos dice que Él nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Y es a los que creemos en su nombre. No todos somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero hijos de Dios son los que los reconocemos como el Señor y Salvador de nuestra vida, como el Hijo de Dios, ¿no? Y en Gálatas 4:7 nos dice, por lo tanto, ya no eres un siervo, sino que hijo, también heredero por medio de Dios. Híjole, este versículo de Gálatas 4:7 es tremendo, ¿sabes? Porque si nosotros nos ponemos en el lugar de herederos, Espíritu de Dios, ayúdame en el nombre de Jesús. Fíjate bien, si nosotros nos ponemos como en el lugar de herederos, ¿cuál es tu herencia? Tu herencia es vida y vida en abundancia. Tu herencia, es que bendición. Él llevó con todas las maldiciones. Tu herencia es bendición, tu herencia es sanidad, tu herencia es redención, tu herencia es vida. Y dices, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Sabes? Porque está siendo modelado. No hay que quejarnos, necesitamos, ¿sabes qué? Incluso, jalar esa herencia a nuestra vida. Porque Él ya pagó todo eso. Yo creo que Él ya lo pagó. Pero es nuestra responsabilidad ser herederos, heredar ese poder, esa autoridad que Él nos ha dado, ¿sabes? Porque te dio autoridad sobre tus hijos, te dio autoridad sobre el reino de las tinieblas y de verdad nos puso en lugares celestiales, pero a veces, estamos viendo el problema, la situación y no estás viendo esto. No estás viendo esto. Entonces es importante que nosotros podamos ponernos en el lugar como hijos, no como siervos, en el lugar de hijos. Hay un libro que impactó mi vida que se llama De mendigo a príncipe, que habla muchísimo de este tema. Es como nosotros, cuando tomamos el lugar de herederos en Cristo Jesús, ese lugar de autoridad, ese lugar donde digo, ¿sabes qué, Señor? Aquí como lo puse, ¿no? Es esa redención que Él ya pagó, somos justificados. Esto es importante que tú lo sepas porque va a cambiar tu modo de ver las cosas. No vamos a pedir como mendigos, sino vamos a pedir desde la autoridad, como Él. Es más, ¿sabes qué? Esto es la identidad que tenemos en Cristo. Así, en pocas palabras. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es cuando Él te enseña, cuando Él te redarguye, cuando Él te ayuda, ¿no? Ora desde el lugar de hijo, creyendo en la herencia que has recibido de Jesús, su redención, que somos perdonados. Es importante que cuando oremos, tú te sientas que estás perdonado. ¿Sabes qué, Señor? Tu palabra dice que si yo confieso, tú eres fiel en perdonarme. Entonces, como tú ya lo confesaste, recibe ese perdón. Recíbelo. Que somos justificados por su sangre. ¿Sabes? Cuando estamos orando, Él ve a Jesús. Su sangre, ¡fum!
nos purifica, su sangre nos limpia. Él dice que si nuestra sangre, si nuestro pecado fuera tan rojo como el rojo carmesí, Él los hace más blancos que la nieve. Eso quiere decir que Él nos quita todo pecado, toda inmundicia. Y si aprendemos a orar desde eso, esto va a ser de verdad que vamos a ver cambios tremendos. Ajá. Él pagó el castigo que tú y yo nos merecíamos. Ujú. Nosotros somos libres de todo dolor, de toda enfermedad, de toda ruina, de toda maldición. Y esto lo hizo por amor. Cuando nosotros podamos, pídele al Espíritu de Dios, si todavía esto no está claro en tu corazón, ¿no? Pide que te dé una revelación de ser hijo de Dios. Porque cuando tú oras desde el ser el hijo de Dios, ajá, no va a venir alguien a que te llene de condena, de que, ay, mira, hiciste esto, es que mira, eres malo, es que mira, eres esto porque dejaste esto, ¿sabes qué? ¡Fum! ¿No? La sangre te limpia, pero créelo que la sangre te limpia porque la sangre de Jesús tiene poder para eso. Y vivimos en la enfermedad, ¿y sabes qué? La enfermedad la somos nuestra, cuando Él ya pagó todo eso en la cruz. Si nosotros oramos, no sé si me da a entender, oramos desde el punto en que Él ya limpió todo esto, Él ya pagó todo esto, y nuestro trabajo es creerlo, ¿no? Yo te puedo decir, ¿sabes? Yo recibí un diagnóstico, y un diagnóstico de que no hay nada que hacer por tus ojos, ¿no? No hay nada que hacer ya por esta situación, ¿sabes? Yo lo pude haber aceptado, y yo decía, pues ya, ni modo, ¿no? Y conformarme y seguir adelante, ¿no? Y yo me he esforzado, ¿sabes? Porque yo no lo acepto. Y yo sigo todavía en espera de eso. Pero yo sé que Él ya pagó esto y Él ya lo hizo. Entonces, ahorita igual, como dice, ¿no? Y fue un versículo que él habló a mi vida directamente. Y es Juan 9:1 que dice, esa enfermedad, ajá, no es ninguna maldición, ninguna cosa que tus padres hicieron. Simple y sencillamente es para poder probar el poder de Dios en tu vida. Y así sucede con muchas cosas en nuestra vida, ¿sabes? A veces pasamos por eso, porque necesitamos poder probar el poder de Dios en nuestra vida. No permitas que Satanás ni la circunstancia ni ese desierto te robe tu fe, porque la fe es, fíjense, por fe, ajá, recibimos lo espiritual, ajá, por fe, por medio de la fe, por la convicción que hay en nuestros corazones. Y esto necesitamos hacerlo tuyo. Se recibe la salvación, se recibe la autoridad, los dones, la unción, la profecía, la sanidad, la prosperidad, etcétera. Lo que necesites es importante primero recibirlo por. Híjole, no sé si podamos captar esto, porque si nosotros lo recibimos por fe, va a ser una convicción firme en nuestro corazón. Y es declararlo con la boca y desearlo en nuestro corazón. En Mateo 10:1 nos dice, entonces, llamado a los 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Si tú crees que tú tienes el poder y que tú tienes la autoridad, así va a ser. Pero también si no lo crees, así es. Esto es algo de creer. Miren, les ha dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. O sea, aquí no se importa lo que esté gobernando. Él nos dice, nos ha dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Y este es mi versículo favorito porque dice, porque podemos caminar sobre serpientes y escorpiones. ¿Y sabes qué? Nada nos va a pasar. Nada nos va a pasar. No voy a enseñar de la guerra espiritual porque ese no es el tema. Ajá. Pero fíjate bien, si esto lo haces tuyo para orar desde ese punto de autoridad,
Aquí Él te está dando la protección, porque Él dice, y está escrito, y lo puedes leer en tu Biblia y en las traducciones que tú quieras. Lucas 10:19. Yo te doy el poder y la autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y a ti nada te pasará. Es palabra de Dios. Él te está diciendo, no te va a pasar nada. ¿Ok? Entonces, vamos a dar un ejemplo. Fíjense bien. Tenemos la misma autoridad que yo recibí, tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 2:28. Aquí otra vez Él está hablando que Él es el que nos está dando esa autoridad. Si tú crees que esa autoridad que Jesucristo ganó, tú la tienes. Vamos a poder orar diferente. ¿Cómo lo hacemos? Aquí está el punto donde quería llegar. Luego, Jesús entró en la barca, comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente, se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía y los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos. Nos vamos a ahogar, gritaron. Y fíjate lo que él les contestó. ¿Por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. ¿Tienen poca fe? Aquí hay dos cosas importantes en que ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¡fum! Jesús se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Mateo 8:23-26. Aquí vemos cómo Jesús le habla a la circunstancia. Él está hablando a la tormenta y la está reprendiendo y le está diciendo, cálmate, ¿ok? Entonces, este es otro modo de oración, que abajo tenemos otro ejemplo. Pero aquí Jesús está orando con autoridad. Acuérdense que él decía, que le decían a él, wow, qué autoridad tiene este hombre. Tú me puedes decir, sí, pero yo cómo voy a hacer esto, ¿sabes? El mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en ti. Ese mismo espíritu que levantó a Jesucristo cuando ya estaba muerto, ese mismo espíritu que hizo que el mar se abriera, ese mismo espíritu que hizo que esas olas se detuvieran, esa tempestad se calmara, vive en ti. El límite somos nosotros, la muralla somos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere hacer cosas grandes en nuestra vida, pero nosotros muchas veces, somos el límite. ¿Sabes por qué? Porque tenemos una mente escasa, porque muchas veces nos conformamos con lo que estamos viviendo. Por eso Él dice, transfórmate, transfórmate, transforma tu mente. Y si nosotros, ese mismo espíritu que vive en ti, es ese mismo espíritu de poder, es ese mismo espíritu de autoridad, es ese mismo espíritu que abrió el mar, que detuvo el sol para que su pueblo ganara. O sea, ¿cuál es? ¿Sabes cuál es la gran diferencia? Que nos falta comunión con Él. Nos falta estar en intimidad con Él. Nos falta tener esos momentos, ¿sabes? Donde Él te hable de su poder, de su autoridad, pero provócalo. Ve y búscalo, métete en su habitación, métete en tu habitación y dices que Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Y aquí Jesús nos muestra cómo Jesús le habla a una tormenta. Yo no sé cuál sea hoy tu tormenta. Yo tampoco no sé cuál sea hoy tu montaña, pero fíjate, aquí tenemos otro ejemplo. Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo, que jamás vuelvas a dar fruto. De inmediato, la higuera se marchitó. Al ver esto, los discípulos quedaron asombrados y le dijeron, ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Entonces Jesús les digo la verdad. Escucha esto, por favor. Abre así tus oídos. Les digo la verdad.
Si tienes fe y no dudas, puedes hacer cosas como esta y mucho más. Hasta puedes decirle a esa montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si tienen fe, la recibirán. Wow, wow, esto está tremendo. Yo no sé, ¿no? ¿Cuál sea tu tormenta hoy? Yo no sé cuál sea tu circunstancia, yo no sé cuál sea tu dolor, yo no sé cuál sea tu tristeza, yo no sé con lo que hoy estás peleando. Pero yo sí te digo, levántate, levántate y resplandece porque la luz de Cristo está sobre de ti. Levántate, créele a Dios, toma ese poder, toma esa autoridad, háblale a ese dolor, háblale a esa circunstancia. ¿Y sabes por qué Él dejó escrito que se vayan al fondo del mar? ¿Sabes por qué? Porque lo dice Miqueas 7:19, porque todo el pecado se va al fondo del mar. Y todo lo que hoy te está agobiando, todo lo que hoy te está preocupando, tiene solución con oración, tiene solución creyéndole a Dios. Es necesario que se rompa ese odre, ¿sabes? Háblale a tu situación, háblale a ese dolor, háblale a lo que hoy te está trayendo esa inquietud. Háblale así como le dijo, te reprendo en el nombre de Jesús. Y es hermoso, Mateo 21 y dice, hasta puedes decirle esa montaña, hasta le puedes decir esa tormenta, hasta le puedes decir ese problema, hasta le puedes decir esa enfermedad. Ponle ahí lo que necesites. Levántate y échate al mar. Enfermedad en el nombre de Jesús, ¿no? Y sabes qué, si lo crees, va a suceder. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe lo van a recibir. ¿En dónde estamos parados? ¿Sabes? Dios nos ha dado armas poderosas, armas poderosas. Y yo creo que la más poderosa que tenemos es su espíritu. Es su espíritu. Y de verdad que yo todos los días le digo, espíritu precioso, gracias. O sea, gracias por tu presencia en mi vida. No sé si tú valoras la presencia del espíritu en tu vida, pero háblale, cuéntale, dile, para que, ¿sabes qué? Para que lo veas como, no sé, es algo maravilloso. Él, no sé, esto es otro modo de orar. Ujú. Persiste, insiste y no desmayes. Él nos manda a orar sin cesar. Él nos manda a ser persistentes en la oración. Pero quiero decirte que muchas veces en ese trayecto, en ese camino, en ese desierto, es un trato con nuestro carácter, es un trato con nuestro sistema de creencias, es un trato con nosotros. Ujú. No lo cuestiones, más bien pregúntale, ¿qué tengo que aprender? Y sabes, eso te va a hacer el camino más fácil. El camino más fácil. Sigue orando. Lo dice Habacuc 2. Ujú. Visualiza, escríbelo en tablas, ¿no? Ve a tus hijos sirviendo a Dios, ¿no? Yo, por ejemplo, yo veo a mi sobrina preciosa, yo la veo como toda un instrumento útil para Dios. Así es como yo veo a mi sobrina Fanny. Y sabes, yo sé que Dios me va a dar ojos para verlo. Y así con el testimonio que ayer nuestra pastora Adriana contó, sabes, me da ganas de aferrarme más y de seguir orando más por los jóvenes que están desviados. Pero sabes, si tu oración y la mía no se unen y levantamos, ujú, Dios es bueno. Recuerda, Él inclina su oído para escuchar tu oración. Ajá. Efesios 6:18. Con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu. Y así, velar con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Necesitamos ser perseverantes en nuestra oración. No necesitamos desmayar, ¿no? Yo recuerdo, y esto, mucho tiempo lloraba por mi esposo porque
yo conocí primero a Cristo. Y llegó un momento en que yo era muy desesperada. Yo decía, ya no voy a orar por él porque esto es un caos, ¿no? ¿Y sabes qué oré por él? Yo nada más le decía al Espíritu de Dios, enamóralo. O sea, enamóralo. O sea, yo no sé cómo, pero enamóralo. Y esa fue mi oración durante mucho tiempo. Un día recuerdo que estábamos en la iglesia y él así, con las manos levantadas. A mí se me caían las lágrimas porque Jesús ya lo había enamorado. Yo te pido algo. No te canses de orar, no importa lo que hoy veas. No importa lo que hoy la circunstancia te está diciendo. Créele a Dios. Créele a Dios y búscalo y métete con Él y utiliza esa autoridad para hablarle a ese monte, a esa montaña, a esa tormenta. Y yo sé que Él va a hacer cosas maravillosas. En Santiago 5, 17, 18, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró, escucha esto, oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años, 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Santiago 5:17. Fíjate el poder de la oración. Vas a decir, no, es que era un profeta de Dios. ¿Sí? Elías era un profeta de Dios. Pero, ¿sabes? Si este versículo de la Biblia dice que oró fervientemente y dejó de llover, aquí nos demuestra que la oración ferviente tiene poder tremendo en nuestra vida. Tiene el poder de cambiar las cosas. Yo no conozco otro modo de cambiar una situación. Yo no conozco otro modo de cambiar a una persona que no sea a través de la oración, pero también es necesario cambiar nuestro corazón. ¿Ok? Pero yo pondré mis ojos en el Señor. Esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá. Está precioso este versículo. Miqueas 7:7. No hay nada imposible para Dios. No le pongas límites. Todo lo puede Él. Todo lo puede Él. Si tú quieres dejarte usar, si le dices, Señor, aquí estoy, Él te va a usar poderosamente. Ora, habla tu boca, pídele, ve, búscalo, métete en lo secreto con Él. Porque solamente así podemos ser transformados, pero con el poder de su palabra, con el poder de su espíritu. Yo te pido que seas intencional. Sé intencional en buscarlo y sé intencional, en seguirlo. ¿Sabes? Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, no sé cómo, pero lo logré. Lo logramos, Espíritu de Dios, gracias. Nos faltan 5 minutos para terminar, pero vamos a orar. Sí, vamos a orar. Señor, te doy las gracias. Gracias, Espíritu de Dios, por ser nuestra guía. Gracias, Espíritu de Dios, por estar aquí en este lugar. Puedo sentir tu presencia. Yo te pido, Señor, por cada una de las personas que están conectadas, por las que se van a conectar, por los que van a ver esto después. Yo te pido, Señor, una revelación de tu autoridad en sus vidas. Yo te pido, Señor, que les reveles a ellos, Señor, tu autoridad. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú en ellos y ellos en ti, porque solamente así somos la esperanza de gloria. Te doy las gracias, Señor, por la palabra hablada en nuestra vida, que esta palabra quede impregnada, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente. Solamente tú, Espíritu de Dios, puedes hacer cosas tremendas con nosotros. Aquí estamos. Aquí estamos. Habla a nuestra vida, habla a nuestros oídos, Espíritu de Dios. Queremos ser más como tú y menos como nosotros. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús a todo lo que nos tiene atados, esas incredulidades, ideas. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que les hables a ellos para que sean transformados en el poder de su mente, en el poder de tu vida. Gracias, Espíritu de Dios, por todo esto. Yo los bendigo a cada uno de ellos y yo hablo la vida de Dios sobre de ellos.
que el Espíritu Santo de Dios les habla a su corazón y a su vida y que empiezan a ver milagros y prodigios por el poder de la oración. En el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Pues gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios por esto. Ok. Pues alguien que quiera comentar algo, Gloria, ahí te veo. Pastora Adriana, te escucho. ¿Algo que comentar? Cristian, ¿quién más anda? Coco, ¿andas por ahí? ¿Quién más está? Vito, el italiano. Paloma, también ahí estás. Mi Paloma desde México. La pastora Vanessa creo que también está por ahí. Bueno, pues este fue nuestro tema del día de hoy. Ajá. Muchísimas gracias a todos. Cristian, ¿alguien que quiera comentar algo? ¿Que quiera aportar algo? José Luis, José Luis, algo que quieras compartir con nosotros. Bueno, voy a compartirlo yo, que la oración es muy importante. La oración es dedicarle al despertarse por la mañana, por lo menos que uno coge la Biblia y se lee un verso y orar, arrodillarse y pedir a Dios. Y Dios de verdad que la transformación la trae en la persona y tarde o temprano llega lo que tú necesitas. Amén. Tiene que llegar porque Dios no mira a todos nosotros, mira nuestro comportamiento, mira si somos verdaderos, mira si es verdad. Todas las verdades Él las sabe, no podemos esconderle absolutamente nada. Y eso a través de la oración pedimos lo bueno para nosotros, para los amigos, para los enemigos, para todo. Yes. Nosotros rezamos, nosotros estamos aquí para el bien. Somos la semilla del futuro del bien. Sembrando, recogeremos buenos frutos, pero sembrando siempre en el bien del Señor Jesucristo, que eso es la parábola que nos ha enseñado. Hagan bien y olvídense a quién. Y así vamos siempre avanzando día a día, por lo menos dedicarle 5 minutos, orar 5 minutos por la noche. Yo personalmente eso lo estoy haciendo y estoy viendo que evito de otra persona que era hace 2, 3 meses atrás. O sea, siempre ha tenido una fe, pero nunca se ha intensificado como se está intensificando en este momento. En estas, a día veo otra persona, veo cómo ocurren cosas que antes no pasaban. No que digo que están pasando los milagros, no, pero sí está, es una, ¿cómo se dice? Es un paso a otro eh, step, Otro paso. a otra escalera, o sea, un paso a otra escalera, o sea, subiendo la escalera del bienestar, del buen conocer, de la palabra, de las buenas palabras. Todo eso nos ayuda a estar mejor día a día, día a día, día a día, y a la final saldremos victoriosos de todo eso que nos está pasando. Gloria al Señor y gracias a Dios y gracias a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo no quiero ser pastor por ahora. Todos somos instrumentos. Gracias a todos y gracias por eso. Somos sus instrumentos y que nos usen en lo que no tengan que usar. ¿Ok? Y sabe que nosotros estamos a tu disposición, Dios, para lo que nos quiera usar. ¿Ok? Si no tenemos que ir al más allá detrás de usted, también no iremos, Dios. Eso no hay que tenerle miedo. ¿Ok? Así que somos sus siervos. Amén. Amén, así es. ¿Ok? ¿Alguien más que desee? Bueno, muchísimas. ¿Alguien más? Ok, pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Estaremos otra vez el próximo martes aquí en punto de las 8 de la noche aquí en Florida, 7 México. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Que Dios los bendiga. Los amo en Cristo. De verdad, las Amén. sobre Amén. familia. Buenas noches. Y recuerden que somos más que vencedores por medio del que venció.
para Él no hay imposibles. Extiéndete en la gracia. Amén. Muchísimas gracias. Amén. Sobre ustedes. Chao, buenas noches. Bye. Bendiciones. Amén.